Bien, ya estamos grabando. Continuamos entonces. Estamos ya en esta etapa, sobre todo para comenzar a analizar la programación de proyectos, la determinación de un programa de actividades, cuando evidentemente las tareas de las actividades no están definidos ciertamente de forma concreta, sino que existen probabilidades al respecto de presentarse una o más situaciones. Esos son los tiempos de actividad incierta que vamos a ver enseguida. Sería bueno hacer una última corrida de la anterior opción, que eran obviamente los tiempos de actividad conocidos.
Ya, veamos ese último problema de la anterior sección, ¿no? Para ya finalizar totalmente y obviamente determinar ya la práctica para la próxima clase igual un cuestionario, un repaso necesario, ¿no? Para la comprensión exacta de cada sección. Dice así: imaginen que se les solicita como asesor de producción. La planta utiliza actualmente un método PERCPM para una unidad de producción descrita por una red. Sin embargo, con base en su evaluación, los procesadores inmediatos de cada actividad se muestran en la siguiente tabla. Trace la red, calcule tiempos de inicio y terminación, más... Dicen, ¿puede ser un poquito más claro, por favor? Perdón, ¿Puede leer un poquito más claro, por favor? ya no ves la diapositiva, Jeremy, porque he puesto totalmente grande. Estoy leyendo obviamente rápidamente Veo porque que está... dice totalmente grande, totalmente grande. Ya, se supone que estoy leyendo rápido porque lo que interesa es resolver el diagrama, ¿no? Pienso que ustedes están leyendo conmigo, entonces estoy leyendo rápido porque lo que nos interesa es ver los predecesores y ver los tiempos, nada más. Mucho no me interesa la historia del ejercicio. Ya lo he puesto lo más grande posible, bueno. Ya, esto te dice que se necesita tu ayuda porque tú eres el que va a verificar la corrida de producción de un producto tal. Te muestra la tabla con los predecesores inmediatos y te solicita como inciso A trazar la red de actividades. Es decir, tenemos que al tiempo de determinar la ruta de actividades debemos también encontrar, ¿no?, los tiempos de inicio, terminación más tempranos, inicio y terminación más tardías. Y lo que nos dice el inciso B es que nos basemos en la hipótesis de que cada actividad toma una hora más que su predecesor alfabético. Es decir, A dura una hora, B 2 horas y así sucesivamente. Encuentre la holgura de cada actividad, identifique la ruta crítica. Ya, eso a grosso modo. He leído sobre todo los incisos porque al final lo que nos importa es básicamente el procedimiento a resolver, que es el mismo y es único. Bien, voy a resolver esto entonces con el PONQM para que nos haga el diagramita más, ¿ya? Estábamos la otra vez haciendo con Management Scientist, no teníamos diagramita, pero con este vamos a tener más. Sobre todo por el número de actividades, ¿no? Se fijan ustedes, es bastante amplio.
Bien, ahí tenemos ya el POM-QM en pantalla, ¿no? Vamos a ir obviamente a la opción de Project Management, PERCPM, y vamos a poner el tiempo estimado. Tiempo simple estimado. Vamos a poner aquí ejercicio 7. ¿Cuántas actividades son? En el listado teníamos de la A a la M. Trece actividades hasta la letra M. Sí, vamos a llenar una tabla, obviamente con predecesores inmediatos, letras también mayúsculas, y vamos a OK. Y vamos estableciendo los tiempos. Dice, basese en la hipótesis de que cada actividad toma una hora más que su predecesor alfabético. Una hora más. Dice, comience con A1. Una hora más para B. 1 más 1, 2. Una hora más para C. 2 más 1, 3. Para D, 4. Para E, 5. Para F6, G7, H8 y 9. J10, K11, obviamente L va a ser 12 y M13. Vamos a llenar los predecesores según el listado. Ojo, los predecesores están en la lista que anteriormente mostrábamos. Ya no puedo mostrar los dos al mismo tiempo. Ya como ustedes ven ahí, de ahí voy a sacar los predecesores. Tenemos el listado. Básicamente copiamos esto en la lista, en el POM-QM.
Bien, entonces ven ahí un poquito de zoom hecho al texto de la tabla. Hemos llenado los predecesores, ¿no? A y B no tenían, y luego he copiado todo tal cual estaba en la tabla descrita, ¿no? Del ejemplo. La última actividad tiene 4 predecesores IJKL. Veamos entonces la resolución. Vamos a ir a la opción Solve. Bien, ahí está. Respondemos entonces las preguntas dadas, ¿no? Trace la red de actividades revisada, dice. Si vamos al chart, ahí está la red de actividades BEHKM, dice, ¿no? Es la ruta crítica. Vemos nuevamente la tablita. 39 semanas, no sé, me imagino, tiempo de actividad del proyecto. Y las rutas críticas son las que están por la holgura cero, ¿no? B, E, H y K. Ahí está, se ve más completo ahí. 39 semanas, fíjense, aquí está la ruta crítica BE, marcada con rojo, ¿no? Las actividades críticas, porque tienen la holgura cero. BEH, K, M. Y la red correspondiente, ¿no? Lo que da realmente solución a nuestro problema. Entonces, sencillo, fíjense, resolver a través del software. No tendríamos que tardar mucho en una pasada hacia adelante, pasada hacia atrás, restar, ver cuál es el mayor, el menor, ¿no? Ya saben cuando se hace manual. Hemos hecho también, pero como ven, el software representa una gran alternativa. Bien, entonces un ejemplo más. Vamos a tener una práctica similar donde van a hacer algunos ejercicios manual y obviamente otros si ustedes enteramente usando quizá alguno de los softwares. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Está claro lo que respondemos de cada pregunta? Y entonces ahí estaba el ejercicio que acabamos de resolver con el software POM-QM for Windows, porque era el que tiene un diagrama un poquito más moderno. Los otros son un poco antiguos. Pero bien, ahí está la resolución que hemos dado.
con QM, ¿ya? Igual te va a salir la solución con el software que tú elijas, por si acaso. Pasemos a la programación entonces de un proyecto con tiempos de actividad inciertos. En el ejemplo, en el caso que ustedes ven ahí, para que nos cuenten la historia de esta fabricación de ICE de una aspiradora industrial, la compañía Doherty fabrica aspiradoras industriales. Recientemente, el área de investigación y desarrollo de la empresa recomendó que la empresa fabrique una aspiradora inalámbrica, dice, ¿no? Denominada Portavac. La gerencia espera se le fabrique, dice, a un costo razonable y que el producto también sea atractivo, ¿no? El costo también. Al estudiar la factibilidad de fabricarla, se harán pruebas, dice, ¿no? Antes de la fabricación de productos, así como la estimación de costos e investigación de mercados. ¿Qué tiempo requerirá? Dice, ¿no? Y tú tienes ahí la lista de actividades del proyecto de la aspiradora Portavac. 11 actividades, bastantes. Exactamente 10, ¿no? Así sí, hasta la J nada más eso. 10 actividades, ahí tienes el listado con sus predecesores inmediatos y abajito el intento de establecer sus tiempos de actividad, ¿no? Y ahí comenzamos con la definición de tiempos de actividad inciertos. Bueno, no se tiene entonces definido un tiempo de actividad estimado o promedio, si tú quieres, para el problema anteriormente visto, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa en este caso, como ven, es definir, pues, ¿no? Que los tiempos de actividad pueden tener una probabilidad de ocurrencia, marcados como, obviamente, un tiempo esperado, sobre todo. Dicen proyectos nuevos o únicos que no se hayan hecho antes o que no se hayan repetido, ¿sí? La estimación del tiempo de cada actividad es difícil. Por primera vez, dice la gerencia, ha aconsejado la producción a partir de proyectos de investigación y desarrollo construir una aspiradora portátil e inalámbrica, dice, ¿no? Entonces, al ser inciertos los tiempos que se van a manejar porque nunca se ha hecho antes, se describen por medio de valores posibles, ¿no? Es decir, el tiempo de actividad en este caso no va a ser simplemente definido o estimado, sino que va a constituir una variable aleatoria con distribuciones de probabilidad asociadas. Eso puede ser cualquier valor dentro, obviamente, de una distribución de probabilidad asociada. Generalmente, y a veces por motivos de facilidad, se obtienen tres estimaciones para cada una de ellas, conformado por A, un tiempo optimista, B, un tiempo más probable y C, un tiempo pesimista. El tiempo optimista A, por supuesto, va a hacer referencia, ¿sí?, a un mínimo o un tiempo ideal. El tiempo más probable M va a ser el considerado en condiciones normales, mientras que el tiempo pesimista, marcado con la letra B, significa un tiempo máximo bruto y característico de demoras significativas. Entonces, en ese sentido, fíjense en el tiempo dado que tiene, ¿no?, tres escenarios mínimamente. Optimista A, más probable M y pesimista B, van a permitir entonces calcular lo que se llama el tiempo promedio o esperado de cada actividad.
Entonces vean esa formulita, ¿no? Del tiempo esperado. Dice A más 4m más b sobre 6. Y la varianza, obviamente, de ese tiempo promedio o esperado va a ser igual, dice, al cuadrado de b menos a sobre 6 al cuadrado todo. Integral. Pero como ven ahí está, pues, ¿no? Esa es la fórmula que permite calcular el tiempo promedio y obviamente también su varianza. Es una respuesta obviamente adicional al hecho de que si en un tiempo definido tú procesas automáticamente, en este caso deberás hacer el cálculo previo de los tiempos de actividad, ¿sí? Promedio o esperado, haciendo uso de la fórmula, claro está. Entonces ahí tenemos nosotros una tablita, ¿no? Con la que efectivamente nosotros recién podemos resolver el problema introduciendo esos datos de tiempo esperado y también obviamente la holgura que va a tener cada uno de estos, ¿no? Fíjense que hay claramente tiempo esperado en semanas, listado de a la J con tiempo esperado en semanas y varianza. Estas formulitas, como ven, se denominan distribución de probabilidad beta, ¿no? Y ahí tenemos en la gráfica, sí, un poco más o menos la forma, ¿no? De la distribución beta, donde te dice que hay un escenario distribuido entre lo muy probable, lo esperado y obviamente lo pesimista. Entonces, en la media, si tú quieres, entre lo optimista, el más probable y el pesimista, va a ser el tiempo promedio o esperado. Entonces, este tiempo, sí, como ven, ya ha surgido de la fórmula, ¿no? Para cada uno de los probables tiempos. Y su varianza también está ahí establecida. Dice, luego se construirá la red de la aspiradora portavac con tiempos de actividad esperados. Ahí estamos rellenando los tiempos de actividad esperados. Y se aplica luego el procedimiento señalado anteriormente como el procedimiento de ruta crítica. Es decir, hay que estar muy conscientes de cuáles son las actividades críticas y el tiempo esperado para analizar el efecto de la variabilidad de los tiempos de cada actividad. Pues ahí fíjense, estamos rellenando. Se da entonces el paso hacia adelante a través de la red, principalmente determinar el tiempo de inicio y terminación más tempranos. Esto permite obtener los tiempos de terminación y luego el paso hacia atrás para hallar los tiempos de inicio y terminación más tardíos, la fila de abajo, como decíamos. Esto nos permitirá analizar las holguras en función si estas son cero, determinar quiénes forman parte de la ruta crítica y establecer, ¿no?, el programa de actividades del proyecto. Procesando todos y cada uno de ellos, luego en el programa de actividades este quedará así, ¿no? Para la aspiradora portavac. Establece entonces que la ruta crítica, fíjense, es AE, H y J, y el tiempo de terminación del proyecto esperado va a finalizar en 17 semanas. 17 semanas, como ven, es el tiempo de terminación más temprano de la última actividad. Fíjense que iguala con el tiempo de terminación más tardío también, 17. Ahí está, ¿no? En la tabla también se señala la ruta crítica como AE, HI, J.
Veamos. Vamos a determinar la misma tabla haciendo uso de uno de nuestros softwares y luego vamos a ver el cálculo de estos complementos adicionales al problema, porque se necesita sobre todo, ¿no?, para calcular, ¿no?, lo que significa la desviación estándar del problema. Calcular igual la probabilidad de que se termine el proyecto en un tiempo determinado también. Entonces con esa tabla voy a determinar inicialmente los predecesores inmediatos, luego vamos a rellenar los tiempos, ¿no? En este caso no tengo una lista del tiempo más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista, que es lo que generalmente se mete en software, ¿ya? Directamente me da ya el cálculo, ¿no?, del tiempo esperado en semanas y su varianza respectiva según las fórmulas de la distribución de probabilidad beta. Muy simple esta brigada, se me va a ocurrir. Silencio, María, estoy trabajando. Bien, enseguida entonces lo vamos a resolver, sobre todo. Bien, enseguida lo resolvemos con uno de los software, pero sobre todo cuando tengamos tiempos establecidos, ¿no?, como pesimista, optimista y más probable. En este caso solo tenemos uno, ¿no? Sería como mostrarles el procedimiento de la sección anterior, pero sin mucha aplicación de la nueva. Y entonces veamos, se calcula ya la ruta crítica, las holguras, etcétera. Pero obviamente como se ha determinado los tiempos de el tiempo promedio o espera de cada actividad, también su varianza, se realizan los cálculos de los siguientes puntos. Dice, debe calcularse la varianza de las actividades críticas. Entonces, ojo, ya hemos marcado en el programa de actividades cuáles eran las actividades críticas. Y todas las que dicen sí, hemos dicho, están dadas por A, E, H y J, A, E, H y J. Entonces, como dice, hay que determinar, perdón, la varianza de las actividades A, E, H y J. Dice, conociendo el tiempo de terminación del proyecto como T, su valor esperado, dice, es la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas. Así, para la aspiradora Portavac, dice, el tiempo esperado o el valor esperado de T, reconozcan esto, obviamente los conocimientos que tengan en métodos estadísticos, el valor esperado de T te está diciendo, ¿no?, es igual a la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas, de A, de E, de H, de I, de J, lo cual nos da un valor de 17 semanas. ¿Sí? El programa de actividades del proyecto también te había marcado, ¿sí?,
como 17, ¿no? La duración del proyecto. Ahora, una vez calculado el valor esperado de tiempo de terminación del proyecto, T mayúscula, también podemos calcular, decíamos, la varianza o sigma al cuadrado de las actividades críticas. Dice, la varianza sigma al cuadrado es la sumatoria de las varianzas de las actividades críticas. Así, para Portabac con tiempos de actividad independientes, el sigma al cuadrado va a ser la suma del sigma al cuadrado de A más de sigma al cuadrado de E, sigma al cuadrado de H, sigma al cuadrado de I y sigma al cuadrado de J, haciendo un total, como ven, se supone estos valores individuales están en la anterior tabla, ¿sí? Antes incluso del programa de actividades, ahí están, ¿no? Esas eran las variantes. ¿Con qué fórmula calculo? Con los de la distribución de probabilidad beta. ¿No? Entonces, calculamos la varianza, decíamos, de las actividades críticas, las sumamos y hallamos así la varianza, que es en este caso 2,72, y a partir de la varianza nosotros podemos calcular la desviación estándar, como ya saben, definición estadística, la raíz cuadrada, ¿no? De la varianza de la desviación estándar, 65. Entonces ya sabes, esto tienes que tomar en cuenta también sobre la variable y su unidad. La varianza es obviamente medida como semanas al cuadrado y la desviación estándar semanas. Dice, suponiendo una distribución normal para T mayúscula, el tiempo de terminación del proyecto, podemos a partir entonces de los datos hallados calcular la probabilidad de satisfacer una fecha de terminación del proyecto especificado. Básicamente como que, acuérdense, distribución de probabilidad normal, nombre y apellido, ¿no? Nombre, valor esperado o media. ¿Cuánto sería en este caso? 17, ¿no? Fíjate, campana, al medio siempre está la media o valor esperado. Y te está diciendo cuál es la desviación estándar, ¿no? El apellido de toda distribución normal. Sigma igual a 1,65. Entonces, a partir de esos datos podemos calcular cualquier probabilidad para terminar el proyecto, ¿sí? Antes o después, durante un tiempo especificado. Como por ejemplo, dice, la gerencia destina 20 semanas para el proyecto Portabac. ¿Cuál es la probabilidad de que cumpliremos con el plazo de 20 semanas? Ojo, según el diagrama de campana ya sabes que el valor medio es 17. Entonces se supone que 20 semanas es un valor en función del tiempo, eje X, que está a la derecha, ¿no? De 17. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla con el plazo de 20 semanas? Es decir, ¿cuál es la probabilidad, abro paréntesis, de que T sea menor o igual que 20? Entonces el área sombreada es sombreada, pero es el que tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos? Ya saben ustedes, ¿no? Puedo hacer con tabla normal. Calculamos primero a qué z equivale ese 20. ¿Por qué? Porque una distribución de normal estándar, la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿No ve? Entonces, estandarizando ese 20 es igual a 20 menos 17 sobre 1,65. O lo que es lo mismo, un valor x menos obviamente la media y la desviación estándar. 1,82 sale ese z, ¿no ve? Entonces, con z igual a 1,82, la probabilidad, ¿no?, de que t sea menor o igual a 1,82 por tabla es de 0,9565. Y decimos qué valor está a la izquierda de 1,82, ¿no? Y ese valor en tabla normal es 0,9656. Entonces, esa es la probabilidad de que el proyecto cumpla con el plazo de 20 semanas. 96,56.
un procedimiento, una actividad que hemos realizado, obviamente que da pues no una certeza aún mayor en términos de probabilidad en función a un tiempo determinado. Vamos a mostrar la tabla ya para que se acuerden. Y ahí están viendo en pantallas la tabla de distribución normal estándar. Entonces han visto la probabilidad de que t sea menor o igual a 20, estandarizando la variable t es igual a la probabilidad de que de que z sea menor o igual a 1,82. Entonces en tabla hay que buscar el valor de 1,82 y de ahí veremos o leeremos cuál es la probabilidad o el área bajo la curva que está a la izquierda de ese 1,82. Me voy al lado de los positivos. Y aquí está, ¿no? 1,8 y la columna de 2 centésimos, 1,82. Cruzamos y sería 0,9656. Esa es la probabilidad que el proyecto sí pueda concluirse hasta en 20 semanas. 96,56% de probabilidad. Si tú eres el inversor, si tú eres una persona seria, obviamente que si te estás encontrando con un número así, 96,56% de probabilidad que el proyecto se termine en las 20 semanas planeadas, es alto, ¿no? Bastante alto. 96,56%. Y esa es más o menos la utilidad, ¿no?, del procedimiento. Ahora pues con pues, de actividad incierto, ¿sí? Han visto un procedimiento un poquito diferente, pero a la vez también bastante simple. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces hayan visto, ¿no?, en la tabla que hemos mostrado la forma de determinar un 82 y ese 96,56. Vuelvo a la diapositiva. El área entonces a la izquierda de 1,82 en tabla va a ser igual a 96,56%.
Bien, veamos algunos ejercicios de aplicación, sobre todo en términos de lo que puedes hacer tú de forma manual o con ayuda del software. Dice ejercicio número 10. Las siguientes estimaciones de tiempos de actividad en días están disponibles para un proyecto pequeño. Ahí tienes un proyecto bastante pequeño con solo 6 actividades de A a la F y tiempos optimista, más probable y pesimista. Calcule los tiempos esperados de terminación de las actividades, la varianza de cada actividad. Dice, un análisis determinó que la ruta crítica se compone de las actividades B de F. Calcula el tiempo de terminación esperado del proyecto y también la varianza. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a usar ahora QM for Excel. Ya tienen en pantalla el QM for Excel. Bien, vamos aquí a la opción que se llama Excel QM. Ponemos My Chapter o por capítulo. Buscamos Project Management y ponemos aquí dice lista de predecesores. Entonces es el ejercicio 10. Número de actividades son 6. Nombre para cada una de ellas. Está mayúscula empezando en la A. Número de predecesores máximos. Según la tabla, aquí ya dice que la ruta crítica es BDE, ¿no? Entonces tenemos que calcular simplemente el tiempo de terminación y la varianza con formulita, ¿no? Nos va a ayudar a calcular también el pero no tengo aquí predecesores. No solo tengo el listado de las actividades, no tengo el listado de los predecesores. Que también es importante saber, ¿no?
ni cómo inventarlos, ¿no? De los predecesores aquí. Vamos a ver un cachito. Ahora el programa me va a pedir predecesores máximo, no sé si son 2. Aquí vamos a poner, en vez de tiempo simple, 3 tiempos estimados. Pues aquí yo pongo el tiempo optimista, el más probable, y el pesimista de cada actividad. Se va a calcular aquí obviamente el tiempo esperado, la desviación estándar y la varianza de cada actividad. Se va a determinar luego, como ven ustedes, aquí se va a poner el tiempo promedio y aquí hay que establecer sus predecesores. Esa es la partecita que no tenemos, pero a ver, vamos a ver lo que podemos calcular. Sabemos que la ruta crítica nos está diciendo el problema es BDE, creo, ¿no? Pasemos los tiempos optimista y demás. 48, 77, 65. Vamos a ver si podemos resolver hasta por ahí, porque ojo, no tenemos la lista de predecesores. Es el tiempo optimista, el más probable, 597,5. Creo que este no admite decimal. 5975. Así admití. 5975 976. Pesimista 6, 10, 11, 10. Nueve, 7 más. Entonces, si se fijan, ya se ha calculado el tiempo estimado de cada una de las actividades y la varianza de cada una de ellas. ¿Sí? Esos mismos tiempos, como ven, según las fórmulas de la distribución beta, están aquí. Estos son esta columna es la misma de los tiempos promedio, ¿no? Tiempo esperado para cada actividad. Esta es la sumatoria que nos va a dar, por ejemplo, el tiempo de duración del proyecto. Y dice 9, dice aquí, ¿no? Ya dice 9. Se termina en 9. Obviamente aquí falta, obviamente, calcular para, sobre todo, conocer los predecesores. Si el problema señala que la ruta crítica, y hemos respondido en inciso A, dice calcule los tiempos esperados, determinación de las actividades y la varianza de cada actividad, y está en tabla por si acaso. Sí, se los voy a mostrar. Este es el tiempo esperado y esa es la varianza de cada actividad. Esa es la respuesta al inciso A.
Dice, si se determina que la ruta crítica es B de E, P, calcule el tiempo de terminación esperado del proyecto y su varianza. Si es B de E, P, solo debería sumar las varianzas de B, D y F. Es decir, esta, ¿no? B, D, y esa sería más o menos la desviación estándar del proyecto. 0.22 dice aquí, ¿no? Ahora aquí no tenemos los resultados oficiales porque fíjense, nos está faltando esto. Y esto obviamente no ha salido porque no hay una lista de predecesores. Dice que la ruta crítica es BDE, BDF, F, ¿no? Sí, BDF. Entonces sabemos, ¿no?, que hay una secuencia entre B, D y F, pero no podríamos señalar con certeza cuáles son sus predecesores. Al decirme, ¿no?, que simplemente yo calcule la varianza y el tiempo esperado del proyecto viendo esos parámetros, se supone que hemos dicho que el tiempo esperado del proyecto es la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas y su varianza es la sumatoria de las varianzas de las actividades críticas. Entonces de ahí podríamos sumar. Entonces, a ver, la duración del proyecto lo voy a determinar aquí. Se supone que solo tendría que sumar el tiempo de B, el tiempo de D y el tiempo de F. Y ese sería el tiempo de terminación del proyecto. D, F. Entonces, yo aprovechando diría suma de este de este y de este. Esos tres, estoy sumando los tiempos, sí, los tiempos esperados, promedio, si tú quieres, de cada actividad crítica. Entonces la duración de P sería 23.83, casi 24. Y la varianza de la duración del tiempo esperado del proyecto sería la sumatoria de las varianzas de las actividades críticas, es decir, de esta, de B, de D y de F igualmente. Pues aquí igual, pues la varianza sería 0.4722, obviamente días al cuadrado, ¿no? Y eso respondería a las preguntas en este ejercicio. Ojo, en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no tenemos una lista de predecesor. Ya, eso sería todo entonces. Gracias por su asistencia, su asistencia, sobre todo en esta fecha, ¿no?, de carnavales, como habrán pasado ayer algunos. Gracias por su asistencia. Vamos a colocar práctica, sobre todo, ¿sí? No, más bien no nos vamos a perjudicar por los feriados. Bueno, el lunes, ¿no? El lunes sí. Entonces vamos a poner una práctica bastante consistente para que no pierdan el hilo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué cosa? Mi culpa, ¿eh? Estoy aquí sentado y es mi culpa.
¿Qué puerta? ¿Cuál puerta? La puerta del portero, pues. ¿Qué puerta? Eso siempre yo, como ya tú lo tienes abierto y en la vibración que cuando la máquina se está parando lo abierto y se apaga y se golpea la puerta. Yo tengo la culpa, chico. Tienes el dato, Yo tengo la culpa. porque lo cierras, Si ¿cómo tú estás controlar? controlando al bebé, ¿no? Si ha abierto y demás. Si tú le has puesto, a mí me va a echar la culpa.